es en el micrófono que a veces se para. Quedamos. Vamos a orar para comenzar el estudio, antes de comenzar el estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de oración que hemos tenido. Como decíamos, te agradecemos, Dios, porque escuchas nuestras oraciones y porque tu juicio, Señor, tu sabiduría, tu conocimiento, tu voluntad es perfecto, como tú eres perfecto, Señor, y confiamos y oramos a ti, oh Dios. Te damos gracias por eso, por ese privilegio que nos das de levantar nuestras oraciones a ti. Te queremos pedir ahora que nos bendigas en el estudio, Señor, que me guíes a mí con tu Espíritu Santo, Señor, que me des de tu gracia para exponer y que sea de bendición para mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces con esta serie sobre los pecados respetables. Y hoy veremos los pecados de la ansiedad y frustración. O ansiedad, también podemos usar un sinónimo que es la preocupación, pecaminosa en este caso, y la frustración. Recordemos, hermanos, lo que significan los pecados respetables. Son aquellos que se consideran aceptables en la sociedad y en la iglesia. Son pecados que a menudo pasan desapercibidos en la vida de los creyentes, pero que sin embargo son igualmente dañinos y ofensivos para Dios. Como veíamos en la introducción, los comparábamos a una pequeña célula cancerígena que, por más pequeña que sea, puede llegar a afectar todo el cuerpo si hace metástasis. Lo mismo pasa con estos pecados que parecen que no son tan dañinos o que son inofensivos. Entonces son pecados que son sutiles y incluso difíciles de reconocer, y es por esto que persisten en nosotros, porque no los reconocemos como pecados o nos cuesta verlos en nosotros mismos, al ser tan inofensivos como creemos. Es importante reconocer y confrontar el pecado en nuestras propias vidas, en lugar también de solo enfocarnos en los pecados de los demás. Esto también es una de las invitaciones que hace esta serie de estudios de los pecados respetables, a examinarse a uno mismo, porque yo creo, hermanos, que todos los que vamos a ver tenemos algo de cada uno de estos pecados que vamos a ir estudiando. Entonces, hermanos, la invitación es que nos examinemos a nosotros mismos, no que tengamos en mente ese hermano que quizás destaca por ser ansioso, sino que miremos esa ansiedad en nosotros. Y vale destacar también y aclarar, que esta serie la damos, en este caso con el hermano Ibar, no desde una autoridad moral, sino todo lo contrario. Somos compañeros y hermanos con ustedes en esta lucha con estos pecados, así que somos también, yo me pongo en primer lugar a la hora de examinar esto en mi vida. Y en este caso en particular, hermanos, de la frustración, de la ansiedad, le decía ayer a mi esposa que me veo yo con ese pecado, claramente. Así que espero que también para ustedes sea de beneficio y que juntos podamos luchar contra estos pecados. Recordar, hermanos, también que el Evangelio libera del poder del pecado. Así que también con esta
certezas que debemos examinar estos pecados en nosotros para tener la seguridad de que el pecado, o más bien el Evangelio, ya nos liberó de esos pecados. Podemos combatirlos, podemos tener victoria en esos pecados. La maravillosa verdad del Evangelio de que Dios perdona nuestro pecado a través de la muerte de su Hijo hace posible entonces enfrentar la realidad de nuestro pecado, y de hecho también nos capacita para luchar contra el pecado. Así que esas certezas debemos tenerlas claras. Y recordar también que luchar contra el pecado es un proceso gradual y que no siempre es fácil. En algunos casos, quizás uno de estos pecados que vamos a estudiar no parecen tan difíciles de enfrentar para algunos de nosotros, pero en otros sí va a ser difícil, porque quizás tenemos más lucha con uno u otro pecado. Entonces tampoco debemos frustrarnos, que va a ser una de las cosas que vamos a ver. Recordar que el Espíritu Santo puede usar incluso nuestros momentos de debilidad para ayudarnos a crecer. También es algo que en este estudio en particular debemos tener en cuenta, de que cuando estamos pasando por circunstancias difíciles que nos provocan ansiedad o frustración, debemos recordar que Dios, que el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo está usando esta debilidad en mí para que pueda formarse el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y lo más importante, frente a las dificultades que puede hacer luchar con nuestros pecados, tenemos que tener esta certeza, hermanos, que el resultado ya está decidido. Cristo ha ganado, ha obtenido la victoria sobre el pecado. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en estas luchas con estos pecados y con cualquier pecado. Entonces, ya entrando de lleno al estudio de hoy. Confiar en Dios, hermanos, es una de las enseñanzas sobre carácter que más se repite en el Nuevo Testamento. Según un conteo que hace el autor de este libro de los pecados respetables, Jerry Bridges, la enseñanza de confiar en Dios está en el tercer lugar con respecto a enseñanzas sobre carácter en el Nuevo Testamento, solo superada en el primer lugar por el amor y la humildad. Entonces, esto quiere decir que la confianza, el confiar en Dios, es un gran problema para muchas personas. Por eso es que Dios pone tanta atención en esta enseñanza. Y Dios realmente quiere que aprendamos a confiar en Él. Entonces, al ver el Nuevo Testamento y ver que de las enseñanzas que más se repiten son el amor, la humildad y, en tercer lugar, el confiar en Dios, significa que para Dios es algo importante y que para nosotros es algo difícil. Por eso se nos debe repetir una y otra vez. Y ahora, hermanos, con respecto al confiar en Dios, lo opuesto a confiar en Dios es la ansiedad. Y Jesús tuvo mucho que decir con respecto a la ansiedad, pero lo vemos en Mateo 6, 25 al 34, que les voy a leer. Y aquí Jesús ocupa la palabra 6 veces, la palabra no os afanéis, o que tenga que ver con el afán. Y el afán es como un sinónimo de la ansiedad, la preocupación, la sobrepreocupación por algo que no está en nuestro control. Entonces, noten cada vez que Jesús ocupa esta palabra. Dice Mateo 6, del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? De nuevo, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, de nuevo, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces aquí, en síntesis, lo que Jesús está diciendo es que no debemos estar ansiosos por tener algo que comer, que beber, que usar, y no debemos preocuparnos por lo que va a suceder en el futuro. En el mismo libro, o sea, en el mismo Evangelio, pero en el capítulo 10, del verso 26 al 31, nos habla sobre el temor, que también puede estar relacionado con la ansiedad, es el miedo a lo que no tenemos en nuestro control. En este caso, en el ejemplo que leíamos sobre la comida, el vestuario, es el miedo a no tener esas cosas. Podríamos ocupar como sinónimo. No tengan miedo porque lo que van a comer o vestir el día de mañana, porque Dios está a cargo de eso, está diciéndonos Jesús. Y aquí en el capítulo 10 dice, del 26 al 31, también repite 4 veces la palabra temor. Así que no los temáis, porque nada es cubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí vemos cómo Dios está en control incluso de los pájaros que caen muertos, dice. Y recalca que nuestros cabellos están contados por el Señor. Quizás para algunos es menos trabajo que para otros, pero el Señor sabe esos más mínimos detalles. Y termina diciendo, no, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él con mayor razón se va a preocupar de sus hijos, del cuidado de sus hijos, porque les ama especialmente a los que somos sus hijos. Entonces vemos ya que Jesús habla bastante sobre el no estar afanado o ansioso, el no temer sobre los peligros que puedan existir, sino que debemos confiar en el Señor. El apóstol Pablo también lo deja claro y es bien explícito en su carta a los Filipenses, en este famoso versículo, que es el capítulo 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo también es bien claro y explícito con respecto al estar ansioso, preocupado por lo que no está en nuestro control. Y nos da también, lo veíamos cuando estudiábamos la carta a los Filipenses, que nos da también el remedio a esta enfermedad que es la ansiedad. Dice, por nada estéis afanosos, que es la enfermedad, y el remedio, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Nosotros, la forma que podemos luchar contra la ansiedad es esa, hermanos, orar a Dios, exponiendo esas ansiedades, diciéndole al Señor, esto me tiene en sobremanera preocupado, a un punto que no es saludable. Y debemos entregar eso a Dios. Y algo que sorprende es cómo debe hacerse esta oración y ruego. Dice, con acción de gracias. Es algo que
es contrario a lo que nosotros podríamos estar pensando. ¿Cómo vamos a dar gracias por las aflicciones que nos aquejan, que nos hacen estar ansiosos? Es algo difícil, hermanos, pero yo creo que cuando llegamos a un punto de entendimiento y madurez espiritual, en el que entendemos que aún las cosas difíciles que nos pasan están a cargo de Dios y Dios las está permitiendo para nuestro bien, para nuestro crecimiento, probablemente podremos dar gracias. Quizás no nos va a salir natural al principio, pero cuando veamos resultados de esa aflicción, del fruto de esa aflicción que podamos estar viviendo, yo creo que ahí lo vamos a hacer con aún más gracia. Y conozco casos, hermanos, de personas que yo creo que ustedes también pueden recordar, pero no vamos a mencionar el nombre, de hermanos que han vivido cosas difíciles, pero que su fe no ha sido quebrantada, y al contrario parece que su confianza en Dios es fortalecida frente a dificultades. Así que no es algo para hombres, para superhombres o fuera de lo normal, que sean sobrenaturales, sino que es algo que un cristiano maduro puede lograr. Y el resultado, hermanos, dice Pablo: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de verdad que cuando uno experimenta eso, hermanos, es impresionante. Realmente sobrepasa todo entendimiento, que frente a dificultades que normalmente nos desesperamos, caemos en una angustia terrible, pero cuando lo hacemos como Pablo aquí nos indica, y viene esa paz que realmente no entendemos, porque en otras circunstancias caemos en desesperación, pero Dios nos guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso, hermanos, también es algo que debemos experimentar, y la manera de hacerlo es como Pablo nos dice. Y el apóstol Pedro también nos habla sobre esto. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, del 6 al 7: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro nos está invitando a que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. ¿Y cómo? Como nos decía Pablo, en oración, en ruego. Y la razón, dice Pedro, Él tiene cuidado de nosotros. Eso también es un gran consuelo, saber que Dios nos cuida. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos a algún hermano, familiar, a alguien que amamos, que está sufriendo de ansiedad, de angustia, nosotros le decimos: no estés ansioso, no tengas miedo, tratamos de animarle, ¿verdad? Esto como consejo. Pero cuando Jesús lo dice, o Pablo o Pedro, que están inspirados por el Espíritu Santo, no es un consejo como lo damos nosotros, es un mandato. Y esto nos lleva a concluir que si Dios en su palabra nos manda a no estar ansiosos, a no estar afanados, a no tener miedo, y esto es un mandato, si no lo hacemos, estamos pecando. Entonces la ansiedad, en otras palabras, es pecado, hermanos. Con esto todo lo que he leído hasta ahora, lo que quiero es convencerlos de pecado. Cada vez que tenemos ansiedad, cada vez que tenemos preocupación y miedo, estamos pecando. Y ahí es donde yo creo que todos estamos bajo este pecado. Y el que no, hermanos, no se conoce. Así que examínense, porque todos en alguna medida estamos pecando cuando tenemos estas actitudes. Quizás no tan marcadas como a otros, pero por más pequeño que sea esa actitud en nosotros, es igual un pecado. Y como decíamos, una pequeña célula puede
célula cancerígena puede hacer metástasis y afectar todo el cuerpo y llevarlo a la muerte. Lo mismo estos pecados, nos pueden afectar y hacer vivir, tener una vida precaria, una vida cristiana precaria si no la atendemos. Entonces la ansiedad, hermanos, puede parecer una respuesta natural a las dificultades de la vida, pero la Biblia la considera un pecado porque revela una falta de confianza en la soberanía y el cuidado de Dios. Eso es lo que leíamos también en las palabras de Jesús en Mateo. Vemos que Dios es soberano en su creación. Él viste a las flores del campo con una esplendidez que ni Salomón pudo haber logrado. Él alimenta de las aves del cielo y ellas no trabajan, no tienen que ir de compras mensualmente, etc. Él las cuida y cuánto más dice, yo que soy un Dios soberano, cuido de ustedes. Entonces cada vez que tenemos estas ansiedades, estamos teniendo falta de confianza en la soberanía y el cuidado de Dios. Cuando nos sentimos ansiosos, estamos básicamente diciendo que no creemos que Dios puede manejar esa situación que nos hace estar ansiosos. Eso es, en otras palabras, la ansiedad. El decir o creer en la práctica es que no creemos que Dios puede controlar una situación que nos lleva a la ansiedad. Y hermanos, veámoslo en otra perspectiva. Si alguien a quien tú amas te dijera, no confío en ti, no creo que me cuides. Imagínense los que son padres. Su hija va o hijo le dice, no confío en ti, papá, no creo que me cuides y que me ames. Imaginen que diga eso un hijo a un padre, o un hermano a su hermana, o un amigo con el que tú crees confiar, que te diga, no confío en ti. Eso sería un insulto para uno de nosotros. Nos sentiríamos ofendidos, ¿cierto? Bueno, así es lo que estamos diciéndole a Dios. Cada vez que tenemos ansiedad, no estamos confiando en Él. No confío en ti, Dios. En el fondo estamos diciéndole eso a nuestro Dios. Así como es de doloroso que alguien cercano nos diga que no confía en nosotros, imaginen lo que es para Dios que nosotros tengamos ansiedad cuando Él es realmente el más confiable de todos. Porque nosotros sí podemos fallar, fallamos a nuestros hijos. Pero lo normal es esforzarnos por no fallar para nuestros hijos. Pero Dios no es que se esfuerce por no fallarnos. Él es fiel por naturaleza. Es su atributo, es parte de su naturaleza el ser fiel. Él jamás va a fallar. Y nosotros con nuestra ansiedad estamos diciéndole, no confío en ti, Dios. La ansiedad también puede llevarnos a enfocarnos en nuestros propios esfuerzos y soluciones en lugar de buscar la guía y el consuelo de Dios. Y aquí es donde debemos recordar lo que nos dice Mateo 6:33, hablando nuestro Señor Jesús. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi esposa me comentaba sobre algunas enseñanzas bíblicas que tuvieron en su reunión, en la reunión de damas, y ella en su reflexión me decía, conversé con Jessie para decirlo ahora, yo estaba esforzándome por cosas que debía llegar a una altura como cristiano. Como las disciplinas, de repente, cuando vemos las disciplinas espirituales, a veces se vuelven una carga para nosotros porque realmente necesita uno esforzarse para conseguirlas todas. Pero una hermana en ese estudio le decía que nos equivocamos en el orden para hacer estas disciplinas espirituales, porque lo primero que debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. En este caso está hablando de sustento, de abrigo. Jesús está hablando de eso, pero también aplica en lo espiritual. Si nosotros tenemos en primer lugar
nuestra relación con Dios, el buscar su reino, el reino de Dios y su justicia, las demás cosas se van a ir dando también. Nuestra santidad va a ir creciendo progresivamente. Vamos a desear memorizar y leer la Escritura cada vez más, porque va a haber un deseo que comienza por el amor primeramente a Dios. También esto lo hemos dicho con respecto al primer y más grande mandamiento, y que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es semejante, que es amar a nuestro prójimo. El orden aquí también es importante. Si ponemos primero el segundo más grande mandamiento por sobre el primero, en la práctica va a haber un error. Debemos primero amar a Dios por sobre todas las cosas, y entonces nuestro amor al prójimo se va a dar fácilmente y correctamente. En cambio, si amamos primero a nuestro prójimo y en segundo lugar ponemos el amor a Dios, va a haber una distorsión, hermanos. Vamos a veces pasar por alto el pecado del prójimo porque le amamos más que a Dios. Entonces, lo mismo pasa en las disciplinas espirituales. Debemos buscar primeramente nuestra relación con Dios, que sea que busquemos hacer crecer ese amor a Dios, que nuestra intimidad con Dios sea cada vez más rica, hermanos. Y las demás cosas se van a ir dando también con más naturalidad. Y así no vamos a enfocarnos en nuestros propios esfuerzos y buscar soluciones para llegar a una estatura como cristianos. Entonces, hermano, la ansiedad es también un desconfiar o luchar contra la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? En palabras simples, la providencia de Dios se refiere a su cuidado y control sobre todas las cosas. La ansiedad también entonces revela esta incredulidad o resistencia a la providencia de Dios, que significa entonces que Dios está a cargo de todo lo que sucede. La providencia de Dios dice eso, es que Dios está a cargo de todas las cosas que suceden, hermanos, pero cuando digo todas, es todas y hasta la más mínima. No hay una partícula de polvo en el espacio que no se mueva porque Dios lo ha permitido, lo ha ordenado de esa manera. A ese nivel, hermanos, está en control y cuidado nuestro Dios. Él organiza todo en su universo para su gloria y el bien de su pueblo. Y algunos creyentes tienen dificultad para creer eso. Y los que creen en la providencia de Dios, a menudo en la práctica la pierden de vista o la resisten. Porque podemos creer en la providencia de Dios, confiar en ella de palabra, pero en la práctica, cuando estamos ansiosos, estamos desestimando esta hermosa doctrina, que es la providencia de Dios. Tendemos a enfocarnos en las causas inmediatas de nuestra ansiedad en lugar de recordar que todo está bajo el control de Dios. La providencia de Dios significa que nada ocurre fuera de su conocimiento o control. Imagínense si Dios solo estuviera a cargo de las cosas, de los eventos importantes y no de los detalles. El mundo sería un caos, porque bastaría solamente, no sé, imaginen camino acá. Este ejemplo lo he escuchado de otros pastores, que camino acá una abeja me hubiera picado en la cara o en algún lugar que me impidiera después llegar acá. Dios, ¿cómo no va a estar a cargo de hasta los más mínimos detalles? Incluso de que tengamos una pequeña picadura de abeja que puede impedirnos el tener un día normal, como también de grandes accidentes que pueden quitarnos la vida. Todo eso, lo mínimo y lo máximo, está en control absoluto de Dios. Entonces, la providencia de Dios no solo aplica a los eventos grandes y significativos, sino también a esos detalles mínimos y cotidianos de nuestra vida.
Entonces, cuando meditamos en la providencia de Dios, hermanos, es también como un remedio a la hora de estar ansiosos, a la hora de tener esa ansiedad o preocupaciones no sanas. Entonces, meditar en la providencia nos va a ayudar también a descansar en Él cuando la ansiedad viene a nuestras vidas. Y otra cosa también, y que ya habíamos tocado brevemente, es la oración y la confianza en Dios, que nos ayuda a combatir la ansiedad. Y todo esto de la mano con esta doctrina hermosa que es la providencia de Dios y la soberanía de Dios. Aceptar que Dios tiene el control, hermanos. Muchas veces cuando meditamos o vemos, o algunos más bien, ven que nosotros hablamos mucho sobre la soberanía de Dios. ¿Cierto? Cuando llegamos a las doctrinas de la gracia o las doctrinas de la reforma, una de las doctrinas que más resalta, o atributos de Dios que más resalta, es la soberanía de Dios. Porque vemos la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él ordenó todo y Él mantiene nuestra salvación y la asegura. Él es soberano en la salvación, es algo que resaltamos. ¿Y cuál es la crítica que quizás nos hacen? Entonces, si Dios está en control de todo, ¿por qué orar? ¿Para qué van a orar si Dios ya tiene lo que le estás pidiendo? Dios ya lo tiene decidido. ¿Cierto? Es una de las críticas que se puede levantar. Pero hermanos, aceptar que Dios tiene el control no significa que no debemos orar por nuestras preocupaciones. Al contrario, el hecho de que Dios tiene el control de todo, a mí me da más confianza de orar a Él. Yo puedo descansar en que Dios no está despreocupado de mí. Y la oración al final, en algún sentido, es también para hacernos a nosotros confiar en Dios. Es como un testimonio a nosotros mismos que estamos confiando en Dios, porque Él es el que tiene el control sobre todo. ¿Y a quién más vamos a ir sino al que tiene control de todo? Debemos orar. Realmente es un fruto de esta confianza en su soberanía, el orar, y nos ayuda por sobre todo en este pecado que es la ansiedad y la preocupación. Es un medio poderoso para superar la ansiedad y la preocupación. Veíamos lo que manda Pablo de no estar ansiosos, y está acompañado por la instrucción que decíamos de orar acerca de cualquier situación que nos esté molestando en Filipenses 4:6. Incluso Jesús, el mismo Señor, hermanos, anticipa su sufrimiento en la cruz y Él oró: si es posible, que esta copa pase de mí, sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. El mismo Señor, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, oró al Padre, porque Él estaba con sabía lo que iba a sufrir, hermanos, pero en Él no había pecado. Él dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces vemos el ejemplo de Él, que Él ora frente a circunstancias difíciles. ¿Cuánto más nosotros, que somos débiles, hermanos? Por lo tanto, es apropiado orar por alivio y liberación de todo lo que desencadena nuestra ansiedad. Al llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, reconocemos su soberanía y su cuidado, su providencia. Estamos reconociendo ese gran atributo que Dios tiene. La confianza en Dios implica creer que Él está trabajando en todo para nuestro bien, incluso cuando no entendemos las circunstancias. Y es bueno, hermanos, reconocer eso cuando estamos pasando dificultades. Como les decía, yo soy el primero aquí en sentirme convicto de este pecado. Y le comentaba ayer a mi esposa, estábamos trabajando en implementar el riego para unas plantaciones que hicimos, y cuando lo fui a probar, después de esperar un día que hice todas las uniones,
la fui a probar con presión, el agua, y empieza a haber fugas por todos lados. Y fue tan frustrante para mí esto, que no sabía qué hacer, y yo decía todo lo que invertí en esa reunión y se echó todo a perder, y empecé a tener estos pensamientos que al final, por la luz de lo que estamos estudiando, eran pecaminosos. Y dije, voy a dar este estudio mañana. Recordé eso. Y empecé a decir, ya, Dios, tú realmente esto está en tu control, tú lo estás permitiendo. ¿Cómo voy a estar frustrado ya si esto tiene que pasar así? Es porque tú, en tu soberana voluntad, el perfecto juicio, lo permitiste. Y empecé a repetirme estas cosas. Al principio quizás no tan convencido, pero de a poco esto empezó a tener sentido en mi corazón y me fui calmando. Y después logré solucionarlo, era solo apretar una unión. Y me daba cuenta, y recuerdo que en el proceso de la frustración y que ya me estaba calmando, dije, ya, gracias a Dios, porque realmente tengo paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en otras circunstancias hubiera estado mal. Y decía, ahora ayúdame a que mi esposa entienda que vamos a tener que cambiar todo esto. Pero gracias a Dios, Dios tuvo piedad de mí y en realidad tenía solución. Entonces, hermanos, realmente en estas circunstancias, el entender, el recordar que Dios es soberano y Él cuida de nosotros, actúa su providencia, nos da paz en medio de estas circunstancias. Y siempre, hermanos, debemos hacerlo con una actitud de aceptar lo que Dios tenga en mente y confianza en que cualquiera que sea el resultado, el plan de Dios es mejor que el nuestro. Incluso en estas circunstancias que parecen tan contradictorias. Y hermanos, ya estaba dando paso con esto a lo que es la frustración, que va muy de la mano con la ansiedad. La ansiedad, cierto, es esta preocupación por lo que no está en nuestro control, casi siempre mirando hacia el futuro. O sea, el día de mañana, ¿cómo voy a tener esto el día de mañana? ¿Cómo voy a lograr esto o lo otro? Conseguir esto o lo otro en el futuro. La frustración es como llegaste a ese momento que te da ansiedad y no resultó lo que tú esperabas. Entonces te frustras, te enojas, es un sentimiento de enojo. Y este sentimiento de frustración a menudo tiene raíz en la impiedad y la falta de reconocimiento de la mano de Dios en nuestras circunstancias. O sea, hermanos, la frustración tiene raíz en la impiedad, y la impiedad es lo que veíamos con el hermano Ibar, que es vivir una vida como si Dios no existiera. Entonces, cuando nos frustramos, nos enojamos por los resultados de una circunstancia, como en el caso mío, que no me había resultado estas conexiones de agua. Me frustré, me enojé. Estaba teniendo impiedad en mi corazón porque estaba actuando como si Dios no existiera. Entonces la frustración, hermanos, es algo más grave de lo que parece. Es impiedad. Somos impíos cuando estamos frustrados. Estamos actuando como impíos. Porque en la práctica es como si Dios no existiera en esta circunstancia. Y si recordamos nuevamente la soberanía de Dios, la providencia de Dios, Dios está en control de todas las cosas. Y frustrarnos es negar esta verdad. Es pecado. La frustración puede surgir cuando nuestras expectativas no se cumplen o cuando enfrentamos obstáculos. Mientras que la ansiedad implica temor, la frustración generalmente implica estar molesto o incluso enojado por lo que sea o por quien esté bloqueando nuestros planes. O sea, podemos frustrarnos por situaciones, pero también podemos frustrarnos con personas, y eso aún es más grave, yo creo. Así que hay que tener cuidado con este sentimiento. La impiedad, hermanos, es una actitud que ignora o descuida la presencia y el cuidado de Dios en nuestras vidas. Y la frustración, como decíamos, tiene raíces en la impiedad. La tendencia a vivir como si Dios no estuviera involucrado en mi vida o en mis circunstancias. No reconozco la mano invisible de Dios detrás de lo que está provocando mi frustración. Yo creo que
o más bien estamos seguros a la luz de la soberanía y la providencia de Dios, de que la frustración, las situaciones que nos frustran, Dios las está usando para ir formando nuestro carácter. Entonces, no reconocemos la mano de Dios detrás de lo que está provocando mi frustración, y en el calor del momento tiendo a pensar entonces, o más bien no tiendo a pensar en Dios en lo absoluto. En cambio me centro completamente en la causa inmediata de mi frustración. Es como si nos secáramos, hermanos, cuando nos frustramos y no vemos nada más que el motivo de mi frustración, cuando debemos en realidad ampliar la mirada y ver que Dios está a cargo, que Dios está en control de cada circunstancia. Al reconocer la mano de Dios en todas las cosas, podemos evitar entonces la frustración y la impiedad. Es importante, hermanos, que estas doctrinas, la soberanía y la providencia de Dios, estén siempre presentes en nuestra mente. Nos va a ayudar a estar conscientes no solo en estos pecados, sino en todo pecado, el saber que Dios está presente en cada situación y circunstancia. Nos va a ayudar a muchas veces no pecar, porque sabemos que Dios está en control de las cosas, que no debemos nosotros tomar decisiones a tontas y a locas, sino debemos pensar en qué es lo que agrada a Dios antes de llegar y reaccionar cuando tenemos ansiedad o frustración. Y ya para ir casi terminando, hermanos, veamos lo que nos dice el Salmo 139 con respecto a la soberanía de Dios. La voy a leer en la Reina Valera y luego en la NBI, que es más clara aún. Salmo 139, 16 dice, a ver, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y la NBI dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Este versículo de la Escritura, hermanos, nos recuerda que todos los días y eventos están ordenados por Dios. Dice en esta versión NBI: todos mis días se estaban diseñando. Se refiere no solo a la duración de nuestros días. Dios sabe el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte. Pero no solo se refiere a eso, sino a todos mis eventos y circunstancias más mínimas que viviremos a diario, hermanos. Dios tiene todo diseñado. Dios está a cargo de cada uno de ellos. Y eso, hermanos, debe llevarnos a confiar en que Él hará las cosas para su gloria y para mi bien. Debemos descansar, debemos recordar estas palabras para descansar en su soberanía. Significa que nada ocurre por casualidad y fuera de su control, hermanos. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito, tiene un motivo dentro del plan de Dios. Al comprender entonces la soberanía de Dios, podemos encontrar consuelo y paz en medio de la ansiedad y frustración. La invitación, hermanos, entonces es a meditar en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, y que sobre todo en esos momentos de ansiedad y frustración que nos llevan primero a tener una vida que no es de calidad, hermano, espiritualmente hablando. El vivir ansiosos realmente es cansador y frustrante, va de la mano. La frustración, cuando las cosas no salen como queremos, o cuando no tenemos lo que queremos, hermanos, no da paz. Pero el contemplar la soberanía y la providencia de Dios, eso realmente nos va a traer paz. Y ahí es donde podemos entender
lo que dice Pablo, que cuando entregamos nuestra ansiedad, nuestra frustración, podemos incluir a Dios, va a venir sobre nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no parece natural, pero que Dios la ofrece cada vez que descansamos en su soberanía y providencia. Así que, hermanos, para concluir, tenemos que entender que somos culpables de estos pecados. Y al entender que somos culpables de estos pecados nos lleva a comprender la importancia entonces de confiar en la providencia de Dios. Al reconocer su soberanía, sabiduría, amor y constante cuidado, podemos también, número 1, superar la ansiedad y la preocupación mediante la oración y la confianza en Él. Podemos enfrentar la frustración con paciencia y fe, sabiendo que Dios está en control. Aplicar la providencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Podemos aplicar más bien la providencia de Dios en nuestra vida cotidiana, buscando su guía y dirección. Cuando reconocemos entonces esta doctrina, este amor y cuidado constante de Dios hacia nosotros, debemos recordar entonces que Dios está en control de todo, que su plan es perfecto, aunque no siempre lo entendamos, que Él nos cuida con amor y sabiduría. Reconocer la presencia de Dios en cada situación, hermanos. Confiar en su cuidado y provisión. Debemos buscar su guía y dirección y aceptar su plan con fe y paciencia, hermanos. Porque va a haber momentos en nuestra vida en que va a parecer que no hay un horizonte, que vamos a estar en problemas que parecen no tener una salida. Y eso quizás va a durar mucho tiempo. No sabemos. Conocemos de casos de personas que quizás han sufrido mucho tiempo. Pero el cristiano no puede perder su esperanza en Jesucristo, en el Señor. Incluso, hermanos, si en esta vida no diéramos soluciones a nuestros problemas, la esperanza del cristiano debe estar puesta en la eternidad. En que un día, hermanos, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más lucha con el pecado, que vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos ya no van a tener necesidades como las tenemos hoy, ni van a estar sujetos a estos deseos pecaminosos. Así que la esperanza para el cristiano está de una u otra manera. Quizás vamos a ver la salida en esta vida, quizás no, pero en la eternidad hay seguridad, hermanos. Y nuestra vista debe estar puesta en aquel momento, en aquel día del Señor donde seremos transformados y glorificados. Que la providencia de Dios, hermanos, sea nuestro refugio y fortaleza en momentos de ansiedad, en momentos de preocupación y frustración. Confiemos en Él y vamos, hermanos, según lo que nos dice Pablo, a hallar paz y tranquilidad. Amén, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias porque realmente esto es algo que debemos tratar, Señor. Que todos los hermanos debemos estar de alguna u otra forma, a un nivel u otro, sentirnos culpables de estos pecados, porque creo que es un sentimiento muy común y esto no significa que sea correcto, Dios. Lo vemos a la luz de tu escritura, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice: no os afanéis por qué vas a vestir, qué vas a comer, por detalles y también por cosas grandes. No debemos preocuparnos porque tú, oh Dios, eres soberano y cuidas de nosotros. Más bien debemos ocuparnos en lo que podemos hacer, en lo que está a nuestro alcance, pero en lo que siempre encomendados a ti, Señor, y en lo que no está en nuestro control, entregarlo a ti, oh Dios. Ayúdanos a confiar, a meditar y descansar en tu soberanía y providencia, Señor, para cada vez que tengamos ansiedad, cada vez que nos frustremos, Señor, eso no pasa a mayores, que cada vez sea menos nuestra ansiedad, menos nuestra frustración, Señor, y podamos vivir vidas en paz y tranquilidad, Señor, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas.
Ayúdanos, oh Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.